Pero ahora vamos a hablar de una situación bastante extraña y violenta que se dio en Paraná, en Entre Ríos. Así es, porque el intendente de Paraná autorizó la tala de más de 100 árboles en la ciudad. Y esto generó, por supuesto, mucho conflicto, sobre todo con las organizaciones a favor de la ecología, que le pidieron a la justicia que apele sobre esta decisión que tomó el intendente. La justicia le dio el fallo a favor a la municipalidad, por lo tanto la tala de árboles comenzó. Y ocurrió esto, porque un montón de vecinos se agolparon, empezaron a abrazar los árboles para que no se permitiera, claro, para defender. Pero bueno, el hecho se llevó a cabo y apareció la policía y ahora lo que se ha denunciado es que estuvieron reprimiendo a los vecinos. Es más, y con detenciones. Sí, y con detenciones. Bueno, ¿vamos a hablar de este tema? Dale, vamos a saludar a Alejandro Bauman, periodista de Paraná, que siempre muy gentil con nosotros. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están tanto tiempo? Bien, bien. Bueno, contanos un poco, más o menos nosotros hicimos el reflejo de lo que sucedió allí, pero ¿cómo es la historia de estos árboles? Porque debe haber allí seguramente algún motivo, alguna causa del por qué los quieren sacar y del por qué se oponen. Concretamente es justamente una obra de ensanche doble vía de esa calle, que es calle Racedo. Son concretamente algo así como 150, 160 metros lo que comprende ese espacio que hoy está en conflicto, que ya hace algunos meses nos mantiene a los paranaenses en vilo por lo que ustedes muy bien describían. Esta obra se proyectó y por supuesto es una obra que la ciudad esperaba hace mucho tiempo y tal vez las imágenes son más elocuentes con lo que uno puede contar respecto de la situación de calle Racedo. Es una de las tantas calles que en su momento, calles próximas al centro de la ciudad, calles angostas, como sucede en cualquier ciudad de la República Argentina, en donde, por supuesto, en su momento se había proyectado ya ensancharla, porque es uno de los ingresos a la zona del microcentro, es uno de los también de los lugares por donde habitualmente se puede salir de la ciudad y conectarse, por supuesto, con las avenidas que nos sacan hacia el sur, o hacia el norte, o hacia otros lugares de la capital entrerriana. Se había proyectado, ¿por qué hablamos o por qué desde el gobierno municipal se habla de 50 años? Porque justamente era una obra que hace ya 40, 50 años, con otras obras que se habían proyectado y realizado en la ciudad, se habían comenzado a bosquejar. Y en ese sentido, por supuesto, se les había pedido a los vecinos, a los habitantes de la zona, que comenzaran a cambiar la fisonomía del lugar, es decir, empezar a retirar, por ejemplo, árboles y demás, y comenzaran a construir una nueva línea de árboles en ese lugar. Por eso uno puede observar por allí que hay árboles que están más próximos al cordón y hay otros que están más próximos a las viviendas. Eso por un lado. Esta gestión municipal tomó la decisión justamente de encarar esta obra y por supuesto comenzó con un relevamiento en donde se pudo constatar, entre otras cosas, que de esos árboles que se van a retirar, la mayoría están enfermos, la mayoría están en mal estado y además vale la pena destacar también que son árboles ya añosos y por supuesto con todo lo que eso conlleva, ¿no? En más de una ocasión seguramente allí también o en otras ciudades se podrán ver identificados. Ahora, Alejandro, las tormentas de los últimos tiempos. Esa situación de añosos, enfermos, que son riesgosos en algún caso, no digo que sea este porque no lo conozco, pero en algún caso se toma la determinación hasta de sacarlos porque los vientos, alguna tormenta, pueden causar un daño mayor. ¿Eso es entendido por los ambientalistas? ¿Lo comprenden o niegan esa situación? En realidad cuestionan la situación. Hablan de que el gobierno municipal pone esa excusa justamente para poder retirar los árboles. De hecho, la obra tiene un plan de forestación de 1 a 3. Es decir, desde la comuna han planteado que cada árbol que se retira, cada árbol que en este caso se tala, va a ser reemplazado por 3. Se habla de especies, se habla de fresnos, se habla de especies arbóreas que son autóctonas de esa zona de la ciudad, y en su momento, incluso cuando se planteó esta controversia y que se llevó a ámbitos judiciales, la municipalidad hablaba de implantar especies nuevas en ese lugar, pero posteriormente dijo no, mejor para recuperar rápido lo que es la sombra, que es lo que de alguna u otra manera también se busca en el lugar, mantener,
plantemos árboles que ya tengamos de hace mucho más tiempo, como para que esa reparación sea más respecto rápida. de la situación de los árboles sea un poco más rápida, es Bien. decir, Y que Alejandro, rápidamente los vecinos puedan observar esto. bueno, entonces comenzó la tala de los árboles, estamos viendo las imágenes, pero vecinos de Paraná que están en contra trataron de interponerse a esa acción. ¿Y qué ocurrió? Bueno, fueron momentos de tensión, Sí. fueron verdaderamente momentos difíciles, momentos duros, respecto de lo que pasó ayer a la mañana temprano, aproximadamente a esta hora, cuando, por supuesto, la empresa a la que se le fue adjudicada la obra, bueno, a partir de lo que fue la semana pasada, la decisión del Superior Tribunal de Justicia de darle luz verde, en este caso, al municipio para que comience la obra, porque entendía justamente que no existía una tala de árboles. Porque aquí hay que separar dos cosas brevemente. Cuando el Foro Ecologista fue con un amparo ambiental a la justicia, planteó justamente la tala indiscriminada de árboles. Claro. Si hablamos, como ustedes bien lo decían, ni siquiera llegan a 100, son 80, de los cuales la mayoría están enfermos, tienen estas dificultades. Incluso los primeros que ayer se cortaron, a modo de verificación para los vecinos, se demostraron que muchos estaban ahuecados, o sea que eran de riesgo, y otro era un nido de murciélagos. La verdad que causó mucha sorpresa al momento de hacer los primeros cortes en el árbol, que rápidamente aparecieran murciélagos en el lugar. Bueno, después la situación se desmadró, hubo quienes abrazaron a los árboles y demás. ¿Hubo detenidos? Lo cierto es que, como les decía, cuando se fue a la justicia, se recurrió por la tala de los árboles, no concretamente por la obra, y de hecho la obra se dejó bien en claro que ha cumplido con todos los protocolos, incluso a nivel nacional, porque es financiamiento nacional el que llega justamente para encarar esta obra, y además dentro de esos protocolos están los ambientales para poder construirse. Lo que vimos, ayer, Alejandro, para tratar de calmar, lo que veíamos es que hay detenidos también, o hubo detenidos, ¿no? Creo que el concepto no sería detenido. Fueron demorados algunas horas porque ayer ya para después del mediodía habían recuperado la libertad. Lo cierto es que hubo agresión al personal policial, hubo lo que la municipalidad, no sé si ya tomó la decisión formal, ayer lo habían anunciado, que era efectuar una denuncia de entorpecimiento a la realización de una obra pública. No sé si eso prosperó de parte de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná, si esa denuncia efectivamente se va a hacer en contra de las personas que claramente se pueden identificar y que son las que ustedes observaban en los diferentes videos que ayer viralizaron las redes sociales en torno a esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo actuó la policía? Que hubo hasta algunos títulos también de represión. ¿Cómo actuó? La policía fue para tratar de brindar la seguridad y contener esto, porque cuando el personal de la empresa que tiene a cargo la obra llegó al lugar, advirtió la presencia, por supuesto, de un grupo importante de vecinos que estaban ahí impidiendo primero que llegasen hasta el lugar en donde iban a instalar el obrador. Incluso hubo allí un intercambio de insultos entre quienes llegaban como trabajadores y los vecinos y ecologistas, que la mayoría no son de la zona, que ya se habían apostado en ese lugar. Bueno, llegó la policía para tratar de garantizar esa situación. Enterado de esto, el fiscal, por supuesto, pidió que tratase de controlar que la empresa pudiese llegar al lugar, pudiese comenzar a instalar su obrador, las maquinarias justamente, y que los trabajos comenzaran a realizarse. Porque de hecho esta obra está paralizada prácticamente desde fines del año pasado, cuando la empresa que había salido adjudicada intentó ingresar al lugar, se encontró con una situación similar y, por supuesto, después de eso llegó la instancia judicial, que ha demorado todos estos días el trabajo en esa obra que, repetimos, fue licitada, está adjudicada. La empresa, por supuesto, también ayer fue con sus abogados, con sus representantes legales, justamente advirtiendo de esta situación y dando cuenta de que hay un fallo judicial de última instancia en la justicia provincial que ha determinado justamente que la obra puede y debe realizarse. Muy bien. Alejandro. Y respecto al accionar policial,
al accionar policial, no, respecto al accionar policial. La policía, por supuesto, estaba para brindar la seguridad. Hubo momentos que, por supuesto, ustedes pudieron observar allí y que estaban referidos justamente a estos manifestantes que intentaban de alguna otra manera entorpecer el trabajo de los trabajadores de la empresa contrataria de la obra, pero además después la situación comenzó a tomar otro bajar a una joven que se había subido a uno de los camiones. El personal policial, por supuesto personal femenino, intentó descender a esa mujer persuadiéndola. Después, bueno, hubo que bajarla del lugar. Cuando la llevaron hasta un móvil policial, ahí comenzó de alguna otra manera los desmanes respecto a aquellos que no querían que esta mujer sea subida a un móvil de la policía, y otras personas que ahí agredieron al personal policial. De todas maneras, sí, momentos, la policía lo que ha dicho, momentos complicados, si hay alguien que ha sido agredido, si hay alguien que ha sido agredido, han pedido que se presenten a erradicar las denuncias. De hecho, ya hay un fiscal que interviene en esto, y que, por supuesto, aquellos que se han sentido agredidos o han tenido algún tipo de inconveniente, que entiendan que está relacionado con golpes, agresiones o lo que sea, sí, de lo parte que se puede de la ver policía, ahí, ¿no? El forcejeo. que lo denuncien. Lo ha dicho incluso la propia policía, ¿no? Sí, sí, sí. El forcejeo que se vivió aquí en aquel momento. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes, un saludo grande. Hasta luego.